procedimos a la aprehensión el domingo, a la aprehensión de uno de los supuestos autores, de cuyo poder fue incautado un arma blanca, machete, utilizado para cometer el hecho de robo. A raíz de trabajo de inteligencia, procedimos a aprender a otro de los supuestos autores, quien fue aprehendido en frente a su lugar de trabajo, y ambos ya están puestos a disposición de la Fiscalía. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 horas, gracias por acompañarnos y preferirnos como siempre. Vamos a repasar estas imágenes más adelante que tienen que ver con este asalto, que fue realmente terrible porque amenazaban con decapitar a la cajera si es que no le entregaban el dinero. Todos los detalles de este asalto bastante violento en instantes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un saludo también a la teleaudiencia. Tenemos que hablar también del COVID-19. ¿Qué pasa en Pedro Juan Caballero? Aparentemente molestia ciudadana porque volvieron los controles. Ahí está la cantidad de militares que vienen nuevamente para reforzar Pedro Juan Caballero. Eu não acredito que ela vai de quarentena, tadinha. Ela não foi funcionando. Hã? Não vai levar Pra ela passar. Vamos a repasar lo que pasaba en el Alto Paraná. Sensibles imágenes. Vean el momento exacto en el que una mujer es asaltada, pero defendida por su propio hijo pequeño que estaba allí en el lugar. Frente a ella, sus dos niños, pero el más grande tenía 8 años y actuó de esta manera. Se animó a atacar a delincuente, tiene solo 8 años. Esto ocurría en el kilómetro 9, lado Mondaú de Ciudad del Este. Un video captó las imágenes de este momento de terror, digamos, para esta familia, y el niño se anima a evitar este asalto, pero finalmente el delincuente se lleva el teléfono celular de la madre. Vamos a tratar de tener más detalles más adelante sobre este heroico acto del pequeño que defendía a su madre. Al costado estaba su hermanita, una niña más pequeña todavía. Se expuso inclusive a un posible balazo por parte de este delincuente, quien amenazaba con arma de fuego a su madre, que estaba pagando su alquiler frente a la casa justamente de la persona que le cobra por la vivienda. Miren cómo intentó manotear al delincuente defendiendo a su madre. Imágenes sensibles que nos llegan desde Alto Paraná. Les contamos los detalles en minutos. Es momento de hacer nuestra actualización con respecto al reporte de COVID-19. El tuit del ministro Mazzoleni de la fecha señala lo siguiente: 2 de junio procesamos 1.272 muestras, 18 dieron positivo, 15 del exterior y 3 contactos, todos en aislamiento, 10 internados, 2 de ellos en terapia intensiva, 10 recuperados, sumando así 498. Total de casos confirmados, 1.013. Hablamos ahora de cómo continúa la investigación en caso a los detenidos por vulnerar el programa Apultibó, este programa que se encarga de manera social de colaborar con los menos agraciados ante esta situación de crisis por la pandemia COVID-19. Porque estas personas no eran tan improvisados, de hecho que tenían conocimientos al respecto.
Carlos Chupitaz, Gregor Brites pretendían en menos de 6 horas alzarse con los fondos de casi 7.000 beneficiarios del programa PPO del Ministerio de Hacienda cuando fueron detectados por Bancar en el momento que los mismos desviaban los fondos de la tarjeta cédula del aporte del Estado. Cuando aumentaron las transacciones, llamó la atención, pues todo iba a las cuentas de la empresa propiedad del paraguayo Brites. Pasada la medianoche ya los dejaron operar con tranquilidad, mientras daban la hoja de ruta a la casa en la que los mismos se encontraban desviando el dinero, pero no vulnerando sistemas informáticos, usando malware, sino aprovechando las debilidades del programa cuyos datos son de acceso gratuito y público, hasta los códigos de IC que pueden encontrarse con simples pasos en la web. El IC sería como la clave de seguridad de confirmación de la identidad de cada uno. Si nosotros le bloqueábamos muy temprano, corríamos el riesgo de que ellos se fumaran, porque se van a dar cuenta que se le bloqueó en ese momento. Entonces también fue nosotros, a sugerencia también nuestra, que sigan operando para nosotros llegar en esos momentos, en esos lugares, identificar a las personas que ahora están detenidas, por supuesto. En ese momento, sí, se le tenía ubicado al paraguayo, el dueño, ¿de cuántos pozos? Bueno, según la información preliminar, y eso lo tenemos que precisar, ya el fiscal lo va a solicitar de forma oficiosa a la empresa procesadora, pero lo que nosotros hemos manejado en ese momento es que aproximadamente 7 puntos de venta tenía a nombre de su empresa y a nombre de esta persona detenida el POS, pero uno fue el que más se utilizó, un punto de venta. Se dirigieron ahí para querer averiguar por qué se bloqueó el POS. Entonces toda esa diligencia nosotros lo estuvimos siguiendo, ¿verdad? Y en el momento nosotros que comprobamos, trajeron un POS, ¿por qué me bloqueaste mi POS? Después vimos la cuenta, estaba el dinero, entonces ese era el momento que nosotros teníamos que detenerle a esa persona porque teníamos que reunir esos elementos. Tenía la confirmación, claro, que este paraguayo era el dueño de ese POS que estaba él mismo se fue para solucionar el inconveniente del bloqueo del POS. ¿Pero por qué tantas transacciones si accedían a los datos? Simple porque desconocían si esa persona tenía tarjeta cédula o cobraría por depósito vía billetera de telefonía celular. La detención se dio con la confirmación que Brites era el gestor de la operación irregular. Él no sabía si esa operación correspondía a una billetera o correspondía a la fotocédula. Por eso es que tuvo muchos intentos, porque no sabía diferenciar realmente cuál fue el sistema de pago que se hizo a cada beneficiario. Y mientras uno de ellos hacía la queja en la entidad bancaria, otro la guardaba fuera. Estamos hablando del peruano que estaba a bordo de este vehículo, quien fue detenido. Para sorpresa de los uniformados, este vehículo sería de dudoso origen. Se detectó que era una cédula falsa, no reunía las características de autenticidad de una cédula del automotor. O sea, podríamos estar ante un vehículo robado que aparentemente era un taxi. Y también al verificar se constata que que había sido utilizado como tal, tiene algunas inscripciones por vino. Entonces ahora lo que vamos a pasar es en los siguientes pasos para a través de, con autorización judicial, solicitar el peritaje del vehículo, ¿verdad? Solicitar al Ministerio Público. Puede ser que un taxista recupere su vehículo también. Y presumiblemente lo que según la investigación que estamos recabando es que anteriormente ha sido utilizado como taxi. La siguiente fase de la operación anulación del desvío de fondos de PPO es rastrear a los posibles cómplices, ya sea para cargar los datos en el POS o para acceder a los códigos IC de los beneficiarios, unos 700 cuyos fondos fueron tocados, pero continúan intactos. Procedimos a la aprehensión el domingo, a la aprehensión de uno de los supuestos autores, de cuyo poder fue incautado un arma blanca, machete, utilizado para cometer el hecho de robo.
A raíz de trabajo de inteligencia, procedimos a aprender a otro de los supuestos autores, quien fue aprendido en frente a su lugar de trabajo, y ambos ya están puestos a disposición de la Fiscalía. Y lastimosamente se multiplican los casos de inseguridad y les contamos precisamente lo que ocurre en un barrio de Luque. Prácticamente un robo por día se registra en la zona de Moracué. Casi todas las viviendas fueron prácticamente visitadas por los delincuentes y también hay comercios afectados. Un nuevo día comienza con un nuevo robo. Es lo que dicen los pobladores de Moracué Luque, una zona que en los últimos años comenzó a poblarse exponencialmente, y si bien la zona se está desarrollando, lo que nadie esperaba es que los episodios de inseguridad se vuelvan algo cotidiano. Primero quisieron robarle el auto a William. Nuevito era. Abrieron ellos y tenía todo el arma y por eso nos llevaron, pero vinieron luego en un taxi cuando el auto de mi marido era nuevito. Intentaron, abrieron pero no pudieron llevar porque mi suegro vino hacia allá y vio, a escuchar el alarma que no paraba. Él por suerte cuando se compró ya le puso la alarma al instante. ¿Cuántas veces entraron en tu casa? La verdad que 3 veces ya. Y luego en la segunda llevaron mi mochilita, abrieron mi ventana a las 3 de la madrugada y yo vi... me asusté. ¿Está la persona? Le vi, pero cuando le desperté a mi marido, cuando me asusté, abrió mi ventana y por ahí sacó mi mochilita, llevó mis documentos, todo. Llevaron todo, mi tragamoneda 2, mi congelador, mi producto, bebida en general. Muchísimo también me perjudicaron. ¿Y cómo echaron? Porque abrieron... Y forzaron la puerta y la persiana. Alzaron. ¿Y ahí ya tenían libre ellos? Libre, sacaron todo. Nosotros ni siquiera sentimos nadie. Se dio cuenta. A la mañana nomás nosotros nos dimos cuenta. Se está entrando casa por casa y casi todos los días ya. Justamente eso acá está otra de las vecinas también. En casi todas las casas entraron acá. En casi todas las casas del barrio ya prácticamente. Y estamos ya con miedo, nos inquietamos cada vez que escuchamos los ladridos de los perros. Los perros son los que son los aliados ahora. Y sí, porque la mayoría de las personas de la gente de por acá pues tiene su animalito en su casa. Y a la madrugada están las 2 de la mañana es la hora pico luego. En el caso de este negocio, cuenta con 1, 2, 3 lugares donde tenían colocados candados como este. Los delincuentes lograron romper este sistema de seguridad y vaciaron este kiosco. Sí, a mí me entran ya 4 veces este año. Y ya es colmo ya porque nosotros somos una persona trabajadora, que no hacemos nada a nadie, daño a nadie, pero siempre trabajamos y entran 4 veces ya este año, muchísimas veces, y esta vez ya demasiado. Ya. ¿Sacan esa ventana? No, de atrás quitaron 3 candados grandes que teníamos y quitaron y se quedaron vacíos porque entraron por la otra casa. ¿Vaciaron acá? Vaciaron mi... ¿Qué por ejemplo llevaron acá? De vida, yo vendo de vida. Y tragamoneda, sí que llevó 2 luego. ¿Qué se le puede pedir a las autoridades con esta situación de que prácticamente todos los vecinos fueron víctimas de una situación de inseguridad? Y que hagan más su recorrido, por lo menos, ¿verdad? A la madrugada, lo que generalmente 5:30 suelo yo observar una patrullera que pasa por el asfalto, ¿verdad? Pero en esta cuadra de María Blanca, no. O sea, pasan ahí en el asfalto, pues no entran así. No entran, sí. Los hechos de inseguridad además se registran en la zona urbana de este barrio. Tal es el caso de este asalto a una farmacia. Se le ve a una persona que con arma en mano le intimida a la persona que le atiende y le pide el dinero, que estaba en un sobre color marrón, tipo de madera, y le entrega, por supuesto. ¿Ella estaba sola en ese momento, comisario? Estaba sola ahí. Le sorprendió, entró como, se hizo pasar como cliente, y cuando vio el arma en mano, por supuesto, definió que iba a ser asaltada. ¿De dónde sacó ese sobre y por qué está en un sobre a punto de entregar ya para un depósito, comisario? Estaba haciendo un arqueo porque estaba a punto de entregar. El crecimiento de los barrios aparentemente no está siendo acompañado por la Policía Nacional, pues la población aumenta y la dotación de efectivos en estas comisarías es casi siempre la misma, por lo cual se ven rebasados ante cualquier urgencia.
Se generaron algunos inconvenientes hoy en Hernandarias, específicamente frente a la sesión en donde los concejales en la Junta tendrían que haber tratado hoy el pedido de intervención hacia el administrador Rubén Rojas por supuestas irregularidades. No se consiguieron los votos necesarios y este pedido finalmente se rechazó. Dale agua, dale agua, dale agua, dale agua. Tranquilo, bomba. Los concejales no tuvieron los votos necesarios para dar curso a la intervención de la administración de Rubén Rojas al frente de la Municipalidad de Hernandarias. La votación terminó con 6 votos a favor de la intervención, 5 en contra y 1 abstención. El liberal Jorge Arzamendia se abstuvo de votar y de esa forma salvó a Rojas de la intervención, donde se presentaron 14 puntos a investigar. Es difícil manifestar eso de esa manera, ¿verdad? Teniendo en vista que hubieron concejales que en este caso apoyaron el rechazo de la intervención de Hernandarias. Así que no puedo decir, hubieron situaciones muy llamativas en algunos concejales que en un primer momento impulsaron todo esto, pero hoy demostraron de que apoyan a esta gestión administrativa del licenciado Rubén Rojas. Lastimosamente no llegamos a los 7 votos como establece la ley orgánica, la Constitución. Lastimosamente teníamos los 7, se abstuvo una de las personas y eso hace de que hoy no tengamos. Creemos de que hay indicios suficientes para una investigación, tanto administrativa como también penal. Mencionaste que había 2 votos, ¿qué pasó a última hora entonces? Y bueno, se abstuvo. Tras un vehemente pronunciamiento a favor de la intervención de la comuna de Hernandarias, la licenciada Alcira Cáceres de Castillo sufrió una descompensación y tuvo que ser asistida por sus colegas. Quiero una intervención acá, en el municipio de Hernandarias, porque es una desastrosa administración. Peor administración en todos los tiempos. Ahí, compa. Dale agua, dale agua. Dale agua, dale agua. Tranquilo, compa. Los pobladores en las afueras afirmaban estar cansados por la falta de transparencia y exigían investigación. Y el motivo es del intendente que está corrompiendo la administración, tiene 14 pruebas contundentes que el propio intendente presentó a la Junta, a los 12 concejales, presentando su administración. Y todos los concejales vieron las irregularidades. Lastimosamente que estamos ahora acá con todo el pueblo diciéndole a los concejales que todos tienen que votar a favor contra la corrupción, ¿verdad? Hernandarias, hay muchas irregularidades, tenemos 14 puntos a tratar. Así como dice la compañera Emilce, tal vez tengamos hoy la votación, pero el día de mañana tenemos que presionar más porque se viene sumando mucha gente también en la manifestación que son autoconvocados. Orecuerá y la corrupción, no solamente a nivel Hernandarias, sino a nivel nacional. Sabemos que estamos pésimos y estamos cansados. El ambiente se volvió más tenso luego de que una supuesta funcionaria se apoderara del micrófono de los manifestantes ante la atenta mirada de la Policía Nacional, que desplegó un fuerte dispositivo de seguridad. Estoy pidiendo a que traigan a labrar mi denuncia a los policías y no están trayendo. Estoy pidiendo para labrar mi denuncia que me robaron el micrófono y el comisario no tiene hoja para hacer denuncia. Para labrar actas no tienen. Esto con policía va a entender que hay la hoja allá porque se hace denuncia. Estamos tardando. 100 policías no pueden encontrar un micrófono ahí adentro. Ahora el pedido pasará para archivarse, teniendo en cuenta que los opositores necesitan mayoría. Peor administración en todos los tiempos.
al agua. Y 3 allanamientos se realizaron en esta jornada en el marco de la investigación policial del millonario atraco a una cooperativa en la zona de Fernando de la Mora, zona norte. 5 personas fueron detenidas, entre ellas un ciudadano chileno y una funcionaria del Poder Judicial. Muy bien. Abrimos la puerta. Policía. ¿Cómo está? Abrí la puerta. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Hable. Pablo, ¿qué puede decir? ¿No participaste de este asalto? ¿Qué puedo decir de su detención? ¿Sabe algo con relación al asalto de la cooperativa? A tempranas horas de este martes, una comitiva fiscal policial ingresó a esta vivienda ubicada en Fernando de la Mora, en la búsqueda de un ciudadano de nacionalidad chilena, quien habría participado en el millonario atraco en perjuicio a una cooperativa de la zona. Asimismo, el señor Paolo Galdamés, que es un ciudadano extranjero, nacionalidad chilena. Sí. Es uno de los sospechosos y le tenemos acá aprendido. Es cierto que se le encontró un paraguayo también aquí, comisario, y tendría que ver con el atraco de la cooperativa. Y eso estamos analizando, pero sí viven acá con ellos un paraguayo que estamos chequeando su identidad. Esta persona manifiesta que su cédula de identidad le cayó. Eso tenemos que llevarle a la oficina al paraguayo, sí. Dio un número de cédula que estamos chequeando en este momento, pero tenemos que ver el sistema AFIS que arroja, qué resultado arroja. ¿Elementos de sospecha, comisario, que encontraron aquí? Estamos analizando. Este operativo obedece al robo agravado ocurrido el 18 de mayo, el perjuicio de la cooperativa Medalla Milagrosa de Fernando de la Mora, zona norte. Galdames Villalobos ya había caído en el año 2018 en poder de la justicia paraguaya por la comisión de hechos similares. De acuerdo a las primeras informaciones, él habría confesado su participación en este último atraco. Mostrando los detalles de los 3 allanamientos que hubo. En los 3 tuvimos datos importantes: teléfono celular, teléfonos celulares, prendas que utilizaban allá, el croquis que después vamos a irnos en el lugar. Aparte de eso, ahora vamos a saber dónde está el vehículo que utilizaban para transportar la caja fuerte, o sea, para sacar de la cooperativa. Para nosotros es importante este operativo porque a través de los teléfonos celulares vamos a tratar de identificar a los demás para solicitar su captura. Ahora, comisario, ¿llegan a estas personas en su mayoría gracias a las imágenes de circuito cerrado? Gracias a las imágenes de circuito cerrado y también por los datos que conseguimos en el lugar. Para nuestra investigación es lo que tenían el vehículo utilizado para sacar la caja fuerte, que es el automóvil Toyota tipo Audi. Que aparecen las imágenes al momento en que llevan la caja fuerte. Sí, el ciudadano chileno es uno de los autores principales del hecho. Tiene antecedentes es alarmista. Fue uno de los que hizo el primer trabajo, que fue el día jueves, porque ellos el día jueves desactivaron la alarma. Ellos estuvieron seguros y el lunes ellos ingresaron ya con seguridad de que ya nada funcionaba, tanto el sistema eléctrico y también el sistema electrónico, que eran el circuito cerrado. Según la investigación que llevamos, en total el grupo eran 8 personas involucradas en este caso. Los 3 allanamientos permitieron la detención de al menos 5 personas y la incautación de importantes elementos relacionados al hecho, como ser celulares, prendas que según las imágenes de circuito cerrado de televisión habrían utilizado los sospechosos durante el atraco, además de un croquis hecho a puño y letra que no se descarta corresponde al plan de robo a la cooperativa, de donde se alzaron con la caja fuerte que contenía más de 200 millones de guaraníes. Bueno, y atención con esta información porque hasta hace pocas semanas Petropar se mostraba como uno de los entes más solidarios del Estado. Regalaba alcohol líquido a la gente, donaba tapabocas al Ministerio de Salud, proveía también incluso de termómetros de manera a resguardar a su personal, según su expresidenta. ¿Qué pasa ahora? La Contraloría emite un lapidario informe acerca de la manera en que, vía licitación de urgencia, por vía de la excepción, por el tema de la pandemia, se logró ver que el Estado dejó de ahorrar, pagó un costo sobrefacturado, incluso utilizó tapabocas vencidos, mascarillas vencidas que finalmente no tienen fecha de expedición o de vencimiento.
Hay todavía muchos documentos faltantes, tampoco existe evidencia alguna de que Petropar haya entregado estos elementos a sus funcionarios. Ustedes recuerdan, compañeros, que la justificación que daba Patricia Zamudio era que se debía proteger al personal de planta que recibe los barcos, que recibe las cargas en la zona de San Antonio, donde llega el combustible. Exactamente, y de hecho que alegaba la total urgencia porque el comercio y la movilización de estos combustibles continuaba de manera completamente normal. La suma era millonaria, sin embargo, no se aplicaba en relación a lo que se compraba, lo que supuestamente urgía, porque la compra de importante monto era una compra de urgencia para la prevención, como bien dice este informe de Contraloría. Sin embargo, lo comprado no previene, o sea, no guarda relación específica a lo que intentaban hacer. Por ejemplo, el termómetro tan cuestionado, ¿verdad? Que tiene que ver con la prevención del termómetro. Igualmente es importante destacar que ya la Fiscalía asumió una postura al respecto, imputando, investigando esta causa, y lo que viene es ahora a sustentar la cuestión técnica de la investigación, este reporte lapidario de la Contraloría General de la República, que se suma con otro que tiene que ver justamente con aquel escándalo ocurrido en el Ministerio de Salud Pública. Acá estamos hablando, Juan, de prácticamente casi o más de 50 hojas donde detalla pormenorizadamente toda la adquisición que hizo Petropar y donde revela sobrecosto y donde también lo más preocupante, estas mascarillas que, bueno, supuestamente iban a ser de protección, pero estaban vencidas. Exactamente, Carlos. Y en este caso, todos los cuestionamientos ya se hicieron en su momento a la administración de Patricia Zamudio. También este informe lapidario de la Contraloría incluye el descargo que en su momento se dio. Por ejemplo, una de las conclusiones, vamos a ver el gráfico número 1 que establece específicamente, no se enmarca esta licitación de emergencia, no se enmarca dentro de una situación de urgencia impostergable, teniendo en cuenta que la institución no requería de forma urgente todos los insumos y equipos adquiridos. Esto refiriéndose a que si Petropar pretendía evitar el contagio del COVID, no tiene sentido que se hayan comprado, por ejemplo, agua tónica, el tema de los termómetros, mascarillas vencidas. Así que no corresponde dentro de lo que se considera una licitación por la vía de la excepción. Esto en cuanto a la contratación de esta empresa en cuestión. La siguiente conclusión hace alusión al tema de que no se puede justificar la entrega de insumos y equipos que no contaban con los documentos que respalden su distribución a los funcionarios de la institución o hayan sido donados por un valor de 81 millones de guaraníes. Petropar no tiene forma de justificar, la administración anterior no tiene forma de justificar la compra por valor de 81 millones de guaraníes. ¿Dónde fueron a parar? No existen documentos o evidencia de que haya finalmente llegado hasta los funcionarios de la institución. Claro, si te entregaron un equipo de protección, no hay una firma o un acuse de recibo por parte de los funcionarios de estos equipos. No hay un registro alguno de esta entrega. La siguiente conclusión, y esto sí es sumamente grave, porque estamos hablando de mascarillas. Estamos hablando acá en cuanto a ahorro también. Se privó de haber obtenido precios más ventajosos por un valor aproximado de 62 millones de guaraníes. Estamos hablando de que en los gastos totales que hizo Petropar dentro de esta licitación por vía de la excepción, se hizo un sobregasto de 62 millones de guaraníes en tiempos de pandemia. Vamos a la siguiente placa y nos muestra una conclusión a nivel general. Y vamos a leerla todos juntos, teniendo en cuenta la contratación realizada por Petropar a la empresa Solumedic. Se concluye que la misma no se enmarcó dentro de una situación de urgencia impostergable, teniendo en cuenta que la institución no requería de forma urgente todos los insumos y equipos adquiridos, como ser la adquisición de agua tónica, termómetros de uso industrial, pallets, bidones, entre otros, y que a criterio de esta auditoría no ayudarán a la prevención del COVID-19. Vamos al siguiente párrafo de esta conclusión. 2.000 de las 5.000 aguatónicas tampoco se conoce el paradero, porque de hecho que fueron entregadas de manera formal y con documentación de por medio 3.000 botellas, sí. Pero otras 2.000
hasta ahora no se sabe nada. Exactamente. También el tema de la urgencia impostergable va a ser puesto a disposición de la Dirección Jurídica de la Contraloría General para su profundización. Siguiente párrafo de este informe lapidario de la Contraloría que nos muestra el tema de los tapabocas también. Del mismo modo, Petropar no pudo justificar la entrega de insumos y equipos por un valor total de 81 millones, ya que los mismos no contaban con los documentos que respalden su distribución a los funcionarios de la empresa estatal. ¿Qué decía Patricia Zamudio? Debemos cuidar a los funcionarios que están recibiendo el combustible con barcos que llegan de otros continentes, incluso y esto tampoco en su fue momento. donado, Juan. No fue donado a otras instituciones. Hablamos del Ministerio de Salud o una carga de alcohol fue donado. Una carga de alcohol. Justamente las imágenes de apoyo que teníamos recién en pantalla corresponden a una entrega simbólica que se había hecho al ministro Mazzoleni. Pero de productos que hayan sido adquiridos, como para poder hacer un cruzamiento de dónde puede estar. Claro. ¿Verdad? Bueno, y la siguiente conclusión también lapidaria que tiene que ver con este informe de la Contraloría. A su vez, al ampararse en el artículo 33 de esta ley y no haber optado por un procedimiento de contratación ordinario cumpliendo con todos los principios y procedimientos, se privó de haber obtenido precios más ventajosos. Y en el siguiente es que hace alusión al tema de los tapabocas, que finalmente se detectó que estaban vencidos y no cumplían el efecto de proteger al personal de blanco. Tenemos la entrevista que daba Patricia Zamudio, la última que daba como presidenta de Petropar, en donde en su momento justificaba, y esta es la parte más grave, a ver si podemos poner de vuelta el apoyo, porque se habla de 2.000 mascarillas específicamente, que se confirmó esta donación al Ministerio de Salud sin contar con los documentos que avalen que hayan sido adquiridos por la institución en el marco de la contratación por vía de la excepción. Gravísimo todo lo que dice la Contraloría. Dice, no correspondían a lo establecido en las especificaciones técnicas en cuanto al origen de las mismas y además la institución confirmó que realizó la donación de 2.000 mascarillas específicamente al Ministerio de Salud Pública. Exactamente. ¿Qué decía Patricia Zamudio? Escuchemos. No hay costo elevado, es lo que estuvimos hablando recién con el ministro. No hay costo elevado en este caso. En este caso hay oferta y demanda. Nosotros compramos en el comienzo, cuando todavía estaba mucho por saberse, cada día estábamos sabiendo más de este virus maldito. Y cuando nosotros compramos, que coincide más o menos con la fecha en la que compra Clínicas, nosotros estuvimos pidiendo cotizaciones, buscando, hemos llamado a todo cuanto proveedor había, porque teníamos dos necesidades. Una necesidad que cubrir dentro del Ministerio de Salud, que es referente a los test, porque las personas que iban a hacer los test, que también iban a donar Petropar, necesitaba el equipo de seguridad y las mascarillas N95. Y por otro lado, la necesidad interna de los funcionarios de Petropar, que ustedes saben muy bien. Ellos están día a día, nosotros no paramos ni un solo día, están día a día ahí recibiendo remolcadores que vienen de afuera, que vienen de la zona del Río de la Plata, que tienen contactos con barcos que vienen de otros continentes inclusive. Tienen que recibir el gas, el GLP que viene de Bolivia. Ellos tienen que estar protegidos y nosotros tenemos que darle y brindarle esa protección. Nosotros iniciamos el pedido de distintas cotizaciones y el llamado a ver qué había en el mercado. Iniciamos el 16, inclusive un poquito antes que empezamos a buscar. El 16 encontramos la cantidad que necesitábamos, un lote, la cantidad que necesitábamos, al precio que en ese momento, inclusive nosotros tenemos de los tapabocas cotizaciones mucho mayores. ¿No tenían la Dirección de Salud un precio referencial 25.000 guaraníes? Se hablaba al principio de un costo menor, Presidenta. El ministro ahora va a ir a hacer una presentación sobre eso. El ministro puso un precio referencial, pero después está la oferta y la demanda. En ese momento no había. Ahora uno sale a buscar y no hay, uno no encuentra. Estamos esperando que lleguen, a muchos proveedores le está llegando ahora los tapabocas. Este virus maldito nos agarró por sorpresa a todos. Y lo que hizo Petropar salió en el marco de la ley de emergencia y compró. Y compró a los costos que estaban en ese momento y a los costos referenciales en ese momento fijados por la oferta y la demanda.
Bueno, y este informe de la Contraloría nos toma por sorpresa a todos. Estamos hablando de una cantidad excesiva de dinero que bien podría destinarse al cuidado, a la compra de insumos como corresponde y con los precios que corresponden, y en realidad se emite ahora este informe que echa por tierra todo lo que decía recién Patricia Zamudio en esa última entrevista que daba como presidenta de Petropar. Y aquí se intentó y se usó realmente el ropaje de la solidaridad. Todos aplaudíamos desde los distintos puntos en medios de comunicación, la solidaridad de algunas instituciones con salud pública, que era el que estaba en el frente de batalla, era bueno, espectacular. La gente de los otros entes proveían las armas, pero al final estas estaban vencidas, estaban sobre costo. Sí. Es una situación que nos duele porque finalmente es la gente que administra la cosa pública, la plata del pueblo, la plata nuestra. Y finalmente uno se da cuenta que con ese ropaje solidario no eran nada solidarios. Y no solamente ropaje solidario, sino también en carácter de urgencia, cuando no es así. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora del pequeño Lucas, que fue baleado criminalmente por policías luego de que su padre haya evadido una barrera policial, entre comillas, por supuesto, teniendo en cuenta este operativo. Él se recupera, como bien decía, porque ya fue sometido a una cirugía y estos próximos días son cruciales. ¿Cómo vio una criatura que anda disparado? ¡No le disparó! El doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma, habló del estado de salud del pequeño de 6 años que fue baleado en la confusa persecución policial que inició en San Lorenzo y terminó en la ciudad de Luque. Evoluciona favorablemente, pasó bien la noche. Los intestinos están funcionando bien, por eso se reduce con ruidos hidroaéreos, nosotros llamamos normalizándose, y el miembro inferior derecho, que fue sometido a una revascularización entre la arteria ilíaca externa y la arteria femoral, con una vena autóloga, está funcionando bien. La coloración, la temperatura y los ruidos arteriales estetoacústicamente hablando son simétricos en ambas piernas. Él está en una etapa de destete del respirador. La sedación se bajó totalmente. Incluso la licenciada que le atendió a la noche me comentó que en cierto momento de bajar la sedación empieza a movilizar los 4 miembros. Por otra parte, la fiscal Ana Girala, en un contacto telefónico con nuestro medio, se explayó sobre el motivo de la imputación de los oficiales Derlis Sanabria y Juan Amarilla. Evitar la barrera no es un hecho que esté penado, ¿verdad? En el código. Podría ser una infracción, ¿verdad? Pero se queda en el ámbito de policía, sí, una infracción. La policía caminera, la municipalidad en todo caso, ¿verdad? Pero no penal. Antes de llegar a la barrera, uno es libre de circulación y tiene la opción, ¿verdad?, de seguir, de detenerse, de girar, no sé ahora. Los efectivos policiales inician en ese momento, ¿verdad?, su conducta teniendo en cuenta de que un vehículo, si bien no pasó por la barrera, estamos hablando de la persecución de un vehículo que no contaba con orden de captura. Yo accedí al libro de novedades y no hay en el mismo alguna comunicación de que en ese momento haya ocurrido algún hecho punible por la cual se justifique que ellos inicien una persecución porque un vehículo con similares características haya estado involucrado, ¿verdad? De hecho, que se requisó todo el vehículo y no se encontró absolutamente nada adentro. Ellos respondieron de una manera innecesaria, ¿verdad?, haciendo abuso del poder que la ley les confiere en el sentido de que tienen armas de fuego, pero eso no implica de que ellos puedan estar disparando a diestra y siniestra sin haber recibido o sin que su vida haya estado en peligro o sin que la vida del tercero haya estado en peligro. El Ministerio Público está recolectando todos los videos de circuito cerrado del trayecto que hicieron el auto en el que iba el menor con sus padres y la patrullera policial de la Comisaría Primera Central, desde el cual se efectuaron los disparos.
Ahí está la cantidad de militares que vienen nuevamente para reforzar Pedro Juan Caballero. Eu não acredito que ela vai de quarentena, tadinha. Ela tá funcionando. Tu vai levar ela. Pra ela passar. Este es el momento exacto en el que una mujer llega hasta una casa específica para pagar su alquiler. Cuando aparece el motochorro, que a pesar de la pandemia no descansa porque ellos no hacen cuarentena, le quita su teléfono celular, allí salta el pequeño. Miren, su hijo de solamente 8 años estaba al lado junto a su hermanita y en ese instinto heroico de proteger a su mamá, manotea al delincuente, casi tocando el arma. De todas maneras, agarra el teléfono celular y se da a la fuga. Queremos conocer más detalles sobre esta mujer y sobre todo sobre este pequeño que actuó de manera sumamente instintiva para proteger a su mamá en esta difícil situación. Está Rodrigo Mancuello con más detalles desde el Alto Paraná. Adelante, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches también a toda la teleaudiencia del SNT. Bueno, nos encontramos aquí en el kilómetro 8,5 de la avenida Mondaú de Ciudad del Este, donde, como ustedes bien lo decían, este lamentable hecho que se registró mediante un video que estaba en el circuito cerrado de las cámaras de los alrededores. Tenemos que hablar de la señora Rosa, que, bueno, junto con sus hijos, ella se estaba desplazando justamente en este lugar cuando fue interceptada por un maleante a bordo de una motocicleta que, bueno, a punta de arma de fuego también intima a esta señora. Nosotros estamos justamente en la casa de la señora Rosa. Ella está muy afectada, sinceramente, claro, porque sus hijos estaban expuestos y ella también. Nos encontramos con Arnulfo, él es el esposo de la señora Rosa. Contanos un poco cómo ella se siente. Ella también, según me dijiste, no quiere también salir tanto en cámaras. Y sí, ella no, o sea que se siente ya mejor ya ahora. Por el susto ya está pasando ya. Pero ella puede hablar. ¿Qué te dijo ella con relación a lo que pasó? Y yo estaba trabajando y me llamó, un poco más tarde me llamó y me estaba contando y enseguida vine ya a mi trabajo. Y fuimos ahora a hacer la denuncia en la comisaría también. Pero ya está mejor ya, gracias a Dios ya ahora. ¿Y tus hijos qué tal están? ¿Qué te dijeron ellos? Bueno, me imagino también que están con miedo por lo que pasó. Y sí, mi hijo me contó que quería defenderle a su mamá y casi le agarró al tipo su pistola luego. Y así. Pero en ese momento, ¿qué le dijo el niño? ¿Qué le dijo tu hijo en ese momento? Porque vemos en el video que él parece que le intenta espantar así al malviviente. Sí, le dijo, déjale a mi mamá, le dijo. Y ahí se fue sobre él luego. Pero actuó con suma violencia también el delincuente. Y sí, yo he visto también en la cámara nomás, yo estaba viendo yo también y sacó su pistola, le arrancó su celular y le pidió la plata que tenía. Y vamos a pagar por un alquiler que está acá cerca de nuestra casa también. O sea, ella estaba yéndose a pagar una cuenta. Y el alquiler de su hermana. El alquiler de su hermana. Exactamente. Bueno, ¿y cómo vos te sentís con relación a este suceso también? ¿Qué tal la seguridad acá en el kilómetro 8,5? Y la verdad que poco a poco por ahora nos pasa que nos pasa luego por acá los patrulleros, nos pasa luego. Hay acá los ciudadanos, ¿qué pasa? Que patrullan también, pero ellos nomás lo que hay acá. Bueno, y me imagino que tu esposa temió por su vida, temió también por la vida de sus hijos. Sí, eso es lo primero. Ahí gritó también, ella gritó, le dijo al maleante, le dijo, déjale a mi hijo, no le haga nada a mi hijo. Y ahí el otro se fue otra vez. ¿Y qué le dijo el maleante en ese momento? Y le pidió la plata que tenía en su mano. Primero le quitó su celular y después le pidió la plata, dame la plata, le dijo. Ya, ¿pero conocía ya los movimientos de tu esposa, de dónde ella se dirigía, o fue sorpresivo, ustedes piensan? Y creo que fue sorpresivo nomás. Que justamente hoy se fue a pagar por el alquiler de su hermana y ahí nomás le agarró, como se dice. Ya, muchísimas. Pero tu esposa entonces no quiere hablar, no sé también si ella, en qué estado se encuentra ahora mismo. Y no quiere hablar, no quiere, pero está bien ya, gracias a ella está bien. Pero ella se llevó dinero en efectivo, ¿verdad? Sí.
¿Cuánto aproximadamente se llevó? 500.000. 500.000, que era la cuenta que iba a pagar justamente. Exactamente, así mismo. Muchísimas gracias. Bueno, esas son las palabras del esposo justamente de la señora Rosa, que fue interceptada por un maleante a bordo de una motocicleta y con arma de fuego. Reiteramos, y como se ven en las imágenes de circuito cerrado, le apunta con el arma a esta señora y ella está con sus hijos. Después, en un momento dado, uno de sus hijos le dice a este maleante, alejate de acá. Y bueno, esta situación también muy grave y muy lamentable que se vivió aquí en el kilómetro 8,5 de Ciudad del Este, compañeros. Gracias, Rodrigo. No podemos dejar de ver realmente estas imágenes. Qué tierno el pequeño. Dentro de su inocencia hizo lo que pudo. Gracias. Que tengas una buena noche. Cuídate. Hasta cualquier momento, compañeros. Bueno, realmente acá el instinto. Totalmente. Es lo mismo que un padre haría por su hijo y su hijo respondió de la misma manera. Sí, no se espera un pequeño de solamente 8 años, pero lo hizo. Pero qué lamentable también la acción del delincuente, ¿no? Se anima a atacar a una madre que estaba pagando el alquiler y con sus 2 hijos pequeños frente a ella. Es delincuente. Lamentable. Bueno, vamos a hablar de la situación nuestra ante la pandemia. Lo invitamos, aceptó y está con nosotros acá en los estudios al doctor Guillermo Sequera, que es el director de Vigilancia Sanitaria. Agradecemos su tiempo y queremos conversar con él. Y quiero arrancar con esta pregunta. Más que saber cómo estamos, doctor, ¿dónde estamos hoy parados como país ante esta pandemia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como todos vieron en los últimos días, principalmente los últimos días de la semana pasada, los números no pintaban bien, ¿verdad? Pero como siempre dice el ministro Mazzoleni, la unidad de tiempo que tenemos que ver no es el día a día, sino desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Es mínimamente por semana, ¿verdad? O sea, esa es la unidad de tiempo para ver si está subiendo, está bajando, porque podemos tener un día como tuvimos 80 y pico positivos una vez, o más de 100 positivos alguna vez, ¿verdad? Pero eso es en un día, ¿verdad? Cómo se comporta la semana y bueno, esto que vimos en los últimos días de la semana pasada, un poco reflejo de lo que ocurrió 10, 15 días antes. ¿Y qué ocurrió 10, 15 días antes? ¿Ustedes se acuerdan? El Día de la Madre. Día de la Madre, feriados largos, ¿verdad? La cuarentena inteligente tiene un poco, se respalda un poco en el compromiso de la gente. O sea, es activar ¿cómo voy a decir? Niveles económicos, poblaciones económicas para mover la economía también, porque clarísimo tenemos de que también no mover la economía enferma y mata, ¿verdad? Porque genera problemas de salud. Entonces hay que mover el país protegiéndonos, ¿verdad? Entonces ese protegiéndonos cae mucho en la responsabilidad y en el compromiso que tiene que también asumir la gente, ¿verdad? No es que tenemos que estar totalmente aislados y encerrados, no. En el Día de la Madre, mira, yo te digo, yo me fui a visitar a mi mamá, pero me fui con un tapaboca, no la pude abrazar, estuve unos minutos con ella, hablando un poco hace rato que no hablo con ella, ¿verdad? Pero no me fui a reunirme con todos mis hermanos, con todos mis primos, con todos mis sobrinos, entre 50, a rodear a mi madre, como que ríamos todos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es lo que necesitamos, ¿verdad? Ese fue el Día de la Madre, pero se hicieron otras fiestas más también, ¿verdad? Los velorios, por ejemplo, ¿verdad? Se siguen haciendo. Se siguen haciendo, ¿verdad? Lo que ocurrió en San Roque fue un velorio donde fue muchísima gente. Nosotros no es que queremos prohibir los velorios. Que sea el primer anillo de la familia, que sea lo más controlado posible. Y por lo menos, bueno, en el peor de los casos, si van a sumarse, que no, antes de entrar que se laven las manos, por lo menos tapabocas, la distancia, no estén encimados, ¿verdad? Pero ni eso. Entonces así es difícil. Así apeligramos a que tengamos que frenar toda la economía otra vez. No queremos hacer eso. Y eso descansa mucho en el compromiso de la gente, ¿verdad? Ahora, doctor, justamente a lo que hizo mención a lo que pasaba en San Roque González y este caso de velorio que está vinculado a otros casos de este supercontagiador, como decíamos recién, y los últimos muchos casos registrados, volvió a foja cero a lo que es la ciudad, porque hoy están todos encerrados con muchos casos positivos en un lugar específico en donde hay muy pocos recursos. Así es, lastimosamente nuestro patrón de comportamiento como sociedad funciona así. No funciona ante las directrices o lineamientos que se puedan dar.
lastimosamente funciona con el miedo. ¿verdad? Nosotros veíamos bien en la cuarentena, cuando estábamos allá en marzo, abril, que cuando aparecía un muerto, lastimosamente era así, aparecía un muerto y los 2 o 3 días siguientes, una tranquilidad de movimiento, ¿verdad? La gente cumpliendo a rajatabla, pero es el miedo. Lastimosamente funcionamos así, ¿verdad? Doctor, en este momento decías más temprano que lo que marca el ritmo de la pandemia en nuestro país son los casos sin nexo, ¿no? ¿Cómo está preocupando el tema de Capiatá, el tema de Asunción, el tema de Alto Paraná? ¿Qué nivel de riesgo tenemos y en qué momento se va a considerar como una situación como descontrolada ya? Es difícil saber eso, es muy difícil saber, pero siempre los sin nexos son un poco el termómetro más sensible de lo que está ocurriendo en la comunidad con el virus, ¿verdad? Son personas que dan positivo y no sabemos dónde está la fuente. Nos despista un poco, ¿verdad? Es lo que más a nosotros nos desangra desde el punto de vista de vigilancia, porque ahí los equipos tienen que hacer su investigación, ir a visitar a la familia, el lugar de trabajo de la persona y reconstruir un poco, y reconstruir según lo que te cuentan, ¿verdad? Y ahí hay que tener cintura también para ganarse la empatía de la persona, para que te cuente la verdad, ¿verdad? Porque entramos un poco en la vida íntima de la persona y a veces no es que hay mala voluntad, a veces uno realmente no se recuerda, ¿verdad? Lo que yo hice hace 5 días, dónde estuve y me puedo olvidar, ¿verdad? Y tener sin nexos, la verdad que es un poco, como te dije al principio, marca el ritmo de la epidemia, es el primer termómetro y con un aumento progresivo de los sin nexos es muy probable que en 10, 15 días también, ese es el tiempo más o menos estimado, cuando tenemos un aumento de sin nexos muy importante, podamos tener un indicador más duro. ¿Cuál es un indicador más duro? Los internados en los hospitales. Y más duro que eso, los que están en terapia. Y el último número más duro es, obviamente, los muertos, ¿verdad? Que no queremos contar. Por eso, a veces, estamos bien, estamos mal cuando me preguntan, ¿verdad? ¿Es aceptable este nivel sin nexo que tenemos? O este nivel de contagio en la comunidad. Y leí a un profesor ahí en la Politécnica diciendo algo que me parece muy interesante. No, es difícil decir que es aceptable esta cantidad de sin nexo. Porque el sin nexo está relacionado con los internados con la cantidad de muertos, finalmente, ¿verdad? Entonces, finalmente lo que te estoy aceptando es ¿cuántos muertos realmente aceptamos? ¿verdad? Es muy difícil. La manera más prudente de decir es, bueno, lo menos posible, ¿verdad? Hoy la gente está preocupada cuando hablamos, y de hecho también los medios se destacan mucho el tema cuando aparecen los casos sin nexo. Hoy nos debe preocupar esa cantidad o las camas ocupadas en el servicio de salud pública. Las camas ocupadas en el servicio de salud pública, que están por debajo del 20% de las que están dedicadas no solamente a COVID, sino a problemas respiratorios en general y COVID, es un indicador duro. Lo ideal sería que nosotros nos estemos preocupando un poco por lo que pasa antes. Los sin nexos, el número de consultas respiratorias que va aumentando, y de hecho va aumentando. Ahora día a día prácticamente tenemos entre 700, 800 consultas por día dentro del sistema público. Si comparamos con el año pasado, habían casi 3.000 consultas, o sea, es muy bajo todavía, pero hace 2 semanas eran 200. Allá está subiendo, es cierto, está empezando el frío, empiezan ya otros virus respiratorios a circular. Entonces es muy difícil, realmente es muy, no solamente para nosotros, el Ministerio de Salud de Paraguay, al mundo, el termómetro más preciso, más sensible, digamos, ¿verdad? El primer termómetro que nos va a decir, por acá está el problema, ¿verdad? Entonces, no sé si vieron en la página del Ministerio de Salud, hay un indicador, o sea, un tablero de indicadores se llama, que no es el tablero de los casos donde están en el mapa, sino un tablero donde tiene varias dimensiones de indicadores. Los indicadores más duros, obviamente, los números de muertos, allá arriba. Luego uno menos duro, pero que es bastante duro, la ocupación de camas, ¿verdad? Tanto en terapia como en camas comunes, adultos y pediátricos. Luego algo más sensible, que es el número de consultas con un comparativo de los años anteriores. Y uno más sensible aún, que es las llamadas telefónicas al 154. ¿Y por qué llaman? Porque hay mucha gente que llama, la mitad de la gente llama por otra cosa, no tiene nada que ver con COVID, ¿verdad? Y la otra mitad te llama por COVID. ¿Y cuántos síntomas? Y ahí hay como un descenso de eso, ¿verdad? Y se estabilizó, ¿verdad? Eso, lo más sensible, quizás tiene mucho error. Cuando más sensible el indicador, tiene mucho más error. Y el último, más abajo, hay un indicador hecho prácticamente con matemáticos y modelos aritméticos que nos predicen un poco qué va a pasar a cada 15 días, ¿verdad? Los modelos dependen mucho de lo que ocurrió de los últimos días.
Y eso va a cambiar por lo que ocurrió la semana pasada. Quizás los modelos muestren algo un poco más pesimista de lo que va a ocurrir de aquí a 15 días, ¿verdad? Pero esto es muy dinámico, ¿verdad? Vigilancia Sanitaria se volvió investigador oficial, ¿verdad? De hecho que hay que escarbar, como bien decían, la vida de la gente para que te pueda dar mucha información. Es muy celosa la gente de la información en relación a lo que hizo también por la cantidad de scratches y por el tratamiento mismo que se le da a una persona COVID positivo. Hoy, por ejemplo, en redes sociales estaba circulando en la zona de Barrio Jara un comentario sobre una mujer específica que ya tiene el resultado positivo y los lugares donde ella supuestamente había visitado. Genera cierta psicosis, doctor, en los vecinos, en los que viven en los alrededores. Es información sumamente sensible esa. ¿Cómo tenemos que manejar? Y más psicosis genera cuando la gente no se cuida. Porque si uno se cuida, si uno entra a un lugar donde... a un negocio, sí, a una farmacia, tienda, como el caso de donde esta sabe señora, que va mucha gente, uno tiene que cuidarse. Ahora, cuando uno no se cuida, es cuando entra en más psicosis, ¿verdad? Y es muy delicado. La verdad que a mí me duele mucho cómo se manosea después la información de esta gente, ¿verdad? Entramos, nosotros nos ganamos la confianza de la persona para poder reconstruir la historia y partir de ahí construir a quién volver a llamarle, y decirle, mira, tenés que hacerte un test porque estuviste con fulano, con mengano tantas horas y se considera, bueno, listo, pero tenés que ya aislarte, nosotros te vamos a tomar la muestra. Y nos ganamos la confianza de esta gente. Entonces, cuando se filtra y se manipula el nombre de las personas, sin decir el nombre, pero todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Y sabemos qué hizo y qué no hizo, los próximos casos menos quieren contar. Y cada vez se cierra más. O sea, es muy contraproducente para el trabajo de vigilancia, ¿verdad? Esto. Y nos tenemos que mover bajo rumores. Y los rumores la gran mayoría de los rumores no son ciertos. Y es un desgaste aún mayor para nosotros, ¿verdad? Doctor, me gustaría hablar un poco de malas prácticas, pero con un enfoque de aprendizaje para todos, ¿no? ¿Cuáles fueron esos casos de agentes multiplicadores que ustedes lograron identificar? Estamos hablando últimamente del caso de San Roque González, de la persona que fue desde Ciudad del Este hasta Paraguarí, el caso del segundo paciente que terminó derivando la enfermedad a mucha otra gente. ¿Ustedes identifican varias otras personas de la misma forma? Mira, nosotros estamos viendo un patrón de lo que ocurrió con los innexos, ¿verdad? De los últimos días, es lo que dije al principio. Eventos sociales que no están permitidos y que la gente los hace. Y encima los hace sin protección. O sea, no tenemos que juntarnos entre 20. Pero bueno, si nos juntamos por lo menos vamos a tomar distancia, vamos a estar tapabocas, no vamos a compartir el mismo vaso, la misma bombilla, ¿verdad? No, descontrol. Entonces, ese es el patrón que estamos viendo. Y eso, no quiero decir culpa de quién es, pero ya dije, ¿verdad? Eso de quién recae la responsabilidad. O sea, el Ministerio de Salud no... Yo ya tengo varios amigos y seguro que hay gente que no es amiga mía que se cansa de verme por la tele. Ya vas a estar diciendo otra vez que tenemos que lavarnos las manos. Eso, estamos cansados. Y hay un fenómeno de fatiga de todo esto, ¿verdad? Y de cansancio de todo esto. Más cuando las cosas van bien. De hecho, las cosas están yendo bien. Pero es justamente porque nos estamos cuidando. Justamente porque al principio fuimos duros, nos plantamos, paramos todo, pero después queremos salir de manera inteligente, empezar a trabajar, ¿verdad? Pero cuidémonos para no volver a eso, que también enferma y mata más también, ¿verdad? Entonces cuidémonos, salgamos, pero trabajemos, pero con distanciamiento, con lavado de manos, cuidémonos, ¿verdad? No queremos no que se cierre todo, no queremos que la gente muera, ¿verdad? Porque el COVID va a hacer cerrar los negocios, el COVID va a hacer cerrar las empresas, el COVID va a hacer cerrar los bares y los restaurantes, ¿verdad? Doctor, rescatando lo que acaba de decir cuando usamos el ejemplo del estigma de los lugares donde probablemente ese enfermo haya circulado y pasado, pero quiero rescatar y quiero que me ayude, que la gente también entienda. No importa por dónde haya pasado, siempre y cuando que nosotros prevengamos, utilicemos los sistemas de protección, lavado de manos, entonces es poco probable, por más de que yo haya pasado por donde esa persona estuvo, haya tocado, pero si utilizo las medidas de prevención, es poco probable que yo me enferme, doctor. Así mismo, así mismo. Si estás tomando distanciamiento, si estás con el tapaboca, si te estás tocando menos la cara, nos tocamos por reflejo más de 2.500 veces la cara en el día, ¿verdad? Yo creo que ahora mucho menos, ¿verdad? Porque estamos tomando conciencia de ese reflejo, ¿verdad? Si nos lavamos las manos, más cuando estuvimos en un lugar donde, acá yo por ejemplo, ¿verdad? Estoy tocando cosas que no son mías,
¿verdad? Que aquí estuvo sentado alguien, por más que hayan limpiado, ¿verdad? Si haya limpiado alguien, ayuda muchísimo. Pero yo soy consciente que al salir acá me tengo que limpiar. Cuando llegue a mi casa me tengo que limpiar, ¿verdad? Y tratar de no tocarme la cara. Seguro sin querer me voy a tocar una vez, pero no 10, 20 veces como me tocaba antes, ¿verdad? Todo eso ayuda. Y si me contagio, porque puede ser, va a ser con la menor cantidad de virus posible. Y es muy probable que desarrolle una enfermedad con una baja carga viral. Que si yo me sigo protegiendo, probablemente me ingresa el virus, ¿verdad? Al final me toqué la nariz, ingresa el virus, a los 5 o 7 días yo genero una enfermedad con pocos virus, con poca carga viral, como se dice, muy leve, asintomática. Yo puedo contagiarla a alguien, ¿sí? Pero si yo me estoy cuidando, si yo a mi trabajo me sigo yendo, me lavo las manos, tomo la distancia y todo esto, no voy a contagiar. O si contagio, voy a contagiar poquito, y a uno nomás, no a 20, 30, ¿verdad? Como estamos viendo con la gente que no se protege. ¿Y qué pasa con Capiatá? Porque si hablamos de estadísticas y de cómo se comportaron los casos en relación a días anteriores y la proyección que eso tiene a los días futuros, podemos decir que Capiatá es prácticamente una zona que se va a tener que delimitar. O sea, ¿eso va a ser así? ¿Ustedes ya tienen eso asegurado? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Es alta? Delimitar es muy difícil un territorio que es prácticamente está integrado a otros municipios, ¿verdad? No se puede aislar Capiatá, San Lorenzo, Villa Elisa, es muy difícil, ¿verdad? Si vamos a delimitar, si vamos a cerrar el área metropolitana de Asunción. Así va a ser. ¿Incluye Asunción? Incluye Asunción, porque la dinámica está integrada, ¿sí? Entonces, depende mucho, o sea, esas unidades territoriales son, por ejemplo, todo lo que es área metropolitana también de Ciudad del Este ocurre lo mismo. Hernandarias, Presidente Franco, Ciudad del Este, están demasiado integrados, como para que yo cierre solamente Hernandarias y Ciudad del Este tienen una vida normal, no, porque está demasiado conectado, ¿verdad? Entonces, justamente la medida tiene que ser un poco, sí. Generó mucha preocupación en la gente de Alto Paraná algunas declaraciones que hablaban de que, bueno, si no se cuidan, si esto se sale de control, Ciudad del Este puede ser Wuhan de nuestro país. Entonces, para aclarar un poco eso, y en realidad, ¿qué nivel de riesgo tenemos en Alto Paraná? Mira, Alto Paraná desde el principio de la epidemia, cuando los casos venían solamente de China, recordarán allá finales de enero, principios de febrero, para nosotros el lugar de más alto riesgo era Ciudad del Este, mucho más que Asunción. Ciudad del Este está mucho más conectado globalmente que Asunción, porque tiene una vía directa, aunque no tenga aeropuerto con muchos vuelos internacionales, vía San Pablo, la gente que va a Ciudad del Este, que es extranjera, hace el vuelo, se va a San Pablo, después el vuelo Foz y cruza el puente. Le conviene más, inclusive le sale más barato que venir hasta Asunción y después irse en colectivo y pillar ese vuelo a Asunción, Ciudad del Este. O sea, Ciudad del Este es una ciudad mucho más conectada en el mundo que Asunción, por la proximidad con el Brasil, ¿verdad? Y a San Pablo. Y con una conexión y con una comunidad china, de China continental precisamente, mucho más grande que lo que tenemos acá en Asunción. Entonces, desde un principio siempre el riesgo de Ciudad del Este como ciudad probable donde tenga más casos era Ciudad del Este. Gracias a Dios no se dio, ¿verdad? Se tomaron las medidas. Yo creo que una de las ciudades que muy bien hizo su trabajo y es probablemente lo más difícil porque tiene un flujo internacional y más cosmopolita que Asunción en términos de la gente que vive ahí. Y aún así es una ciudad que por los números me animo a decir que es una de las ciudades que mejor se portó, ¿verdad? Y por el riesgo que tenía, es la que mejor se portó, ¿verdad? Pero es la que sí, en los últimos días, en las últimas semanas, presentó muchos casos, varios de ellos sin nexos, ¿verdad? Pero encima que tiene un riesgo potencial porque ahí está la mayor densidad de albergues que tiene el país y la mayor densidad de albergues con más positivos que tiene el país, ¿verdad? Todo por su hiperrelación que tiene con San Pablo, ¿verdad? El mismo riesgo que tiene Foz. Entonces, es la ciudad más riesgosa, mucho más, el riesgo es mucho mayor que, mucha gente me dice, no, pero Pedro Juan, es alto, es cierto, el riesgo también es latente allí, pero al ser una ciudad de alta densidad poblacional, Alto Paraná tiene más de 1 millón de habitantes. Amambay tiene apenas 100.000. Canindeyú en general, 150.000, o 180.000 por ahí. Salto no llega ni a 20.000 habitantes, ¿verdad? Son ciudades con poca población. Entonces el virus, en lugares de poca población, no toma fuerza, ¿verdad? Pero sí en Ciudad del Este, por ejemplo, o en Alto Paraná,
y también área metropolitana, Capiatá, San Lorenzo, Asunción, les gustan los lugares altamente poblados. ¿Por qué? Porque al virus, ¿qué le gusta? El virus contagia a todo el mundo, pero lo que más se contagian es el adulto joven. Ustedes van a ver la curva, si yo pongo los más jóvenes acá y los más viejos acá. Lo que más se contagian es este grupo, entre 20, 35, 40 años. Ah, pues se recuperan, doctor. ¿Y por qué? ¿Verdad? Primero, es la etapa en la vida donde uno más se conecta socialmente. Interactúa. Sale más. Interactúa laboralmente, o es como estudiante, o como joven. Tranquilamente en un día puede estar en contacto con 100 personas. Un niño no tanto, y un adulto muy mayor tampoco no tanto. Tiene la vida un poco más estable, y más familiar, más cerrada, ¿verdad? Entonces, ese es un patrón que ocurre en todas las enfermedades transmisibles. Este grupo poblacional es el que más se conecta y más se enferma, pero el que menos se interna, el que menos tiene síntomas, el que más asintomático es. Entonces, más riesgo hay. Y estamos viendo eso, ¿verdad? Los jóvenes que vienen de San Pablo, que están en Ciudad del Este, son totalmente asintomáticos. Jóvenes, el perfil es un hombre entre 20 y 30 años, sano, pero así vigoroso, atlético, nada no tiene, ¿verdad? Y tiene COVID positivo, ¿verdad? Y encima viene de San Pablo, donde no se estaban tomando medidas hasta el momento cuando salió, y nadie usaba tapabocas, ¿verdad? Te dice, doctora, allá nadie usaba tapabocas, acá no. ¿Por qué acá me reciben todo como astronauta, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el virus? Y tengo el virus y el papel, pero yo no tengo, no siento nada, ¿verdad? Bueno, eso libre en la comunidad, ¿qué hace? Hace una vida normal, piqui boile, se va a trabajar, toma tereré con todo el mundo, y está diseminando con sus pares, con los de su misma edad. Y ahí el virus va tomando fuerza y ahí empieza a tomar alta carga viral poblacionalmente, ¿verdad? Y ahí es cuando decanta a los grupos poblacionales más vulnerables, ¿verdad? Claro. Principalmente los adultos, lleva a la casa, ¿verdad? Ya contacta con alguien donde hay por ejemplo, si hay un asilo de ancianos, es una catástrofe. Es una catástrofe si va a un lugar. Hablando de eso, doctor, en el neuropsiquiátrico hay un caso positivo, un lugar muy sensible. ¿Nos puede contar sobre eso? En el neuropsiquiátrico tenemos un caso positivo, un caso que estuvo internado en el INERAM. Ya no tenía criterio de internación clínica por la patología, por el COVID, ¿verdad? Y la neumonía que tuvo, pero creo que tiene otra patología también, no sé si es tuberculosis o otra patología, que le obliga a seguir con su tratamiento. Y por su cuadro psiquiátrico de base, fue más prudente internarlo en el neuropsiquiátrico, ¿verdad? O sea, él fue con COVID positivo a ser internado en el neuropsiquiátrico. Él fue por una neumonía, estaba enfermo, con fiebre, tos. O sea, hay un protocolo ahora en el neuropsiquiátrico. El neuropsiquiátrico habilitó una zona para COVID positivo, donde toman todas las medidas, ¿verdad? Pero él todavía tiene COVID, ¿verdad? O sea, pero superó la fase de la enfermedad COVID. Está por su otra patología de base, digamos, contenido en el hospital psiquiátrico. Volviendo al tema de Alto Paraná, dos preguntitas en una, doctor. Sí. ¿Desde cuándo van a tomarse las muestras y realizarlas allí para que tenga Alto Paraná, por la característica, una autonomía? Dos, ¿cuántas camas de UTI para estos enfermos tiene el departamento? Bueno, la primera pregunta, mira, la verdad que de vigilancia es un sueño tener como una sucursal ahí en Ciudad del Este. Nosotros necesitamos ya un centro de monitoreo de vigilancia y del laboratorio central como algo un poco más simple, pero que dé una capacidad de respuesta en ese territorio y que estudie ya ese territorio, que trabaje ahí como una sucursal del laboratorio central y de vigilancia. La verdad que no es un sueño mío, es un sueño de todos los que me precedieron en vigilancia de la salud. Ojalá en este año se haga realidad esto. Y probablemente va a ser así, se están dando los primeros pasos en alianza con la Universidad Nacional del Este, ¿verdad? Y es muy importante ese tipo de alianza porque le da un componente científico académico también, de formar gente, formar capacidades, que se instale no solamente la infraestructura y hacer un edificio, sino que la gente se forme, ¿verdad? Y estudie, investigue ahí, ¿verdad? Y sea un polo de desarrollo también académico-científico en el este del país. Mira, lo que me dijeron que esto iba a estar funcionando dentro de 2 o 3 semanas, ¿verdad? Escuché eso hace 2 o 3 semanas. Se va como pateando, ¿verdad? Pero yo creo que cada vez es más real, es más latente. Coronel Oviedo ya empezó eso, también en una alianza con la Universidad Nacional de Caaguazú. Hoy tiene el hospital regional, tiene todo un área que era otra cosa, lo adaptaron con una inyección económica de la universidad, ¿verdad? Porque eso le da rédito también, pueden formar a sus bioquímicos ahí, forman nuevos laboratoristas con capacidad científica, ¿verdad? Es un ejercicio donde ganamos todos, ¿verdad? Eso lo hizo en la Universidad de Caaguazú
y lo está dando sus pasos en Ciudad del Este y también Encarnación. Encarnación también está en vía de construir eso en el Hospital Regional y la Universidad Nacional de Itapúa, ¿verdad? Con respecto a las camas, me voy a equivocar. No sé yo con precisión la cantidad de camas que tiene. ¿Pero hay? Pero sí hay. Hay terapia intensiva. Yo sé que hay una coordinación con el IPS, que es todo lo que tiene que ver con COVID. Un paciente COVID se interna en el IPS de Ciudad del Este y todo lo que es polivalente, le decimos nosotros, cualquier otra patología, se interna en el hospital regional. Y como una articulación, y los médicos que eran neumólogos, que eran especialistas que servirían para COVID de salud pública, se fueron al IPS, y los del IPS que hacían la parte de ginecología, todo esto, pasaron hay como una integración de los sistemas, muy, muy interesante lo que se está realizando en el Este. Con sus problemas, cuesta también, ¿verdad? Es un ejercicio nuevo, algunas limitaciones, ¿verdad? Pero se va aceitando esto cada vez mejor. Doctor, una pregunta que tiene que ver con el tema de la carga viral. Le pido yo a la producción para poner en pantalla el caso de un examen positivo, en el caso de una joven repatriada desde Buenos Aires. Primer caso, el examen del Ministerio de Salud da positivo. Ante ciertas dudas que tenía esta paciente acerca del tema de con quién compartió, primero el público, a ver si ponemos en pantalla el examen público que daba positivo. Ante ciertas dudas que surgen sobre esto, ella se hace, hacia abajo si vamos a mostrar, así le llega a cada paciente, doctor, el resultado, ¿no? Positivo. Ante ciertas dudas se hace en un privado y sale un resultado negativo, con una diferencia de 3 días en la toma de muestra. ¿Esto puede ocurrir en cuanto a un paciente y su carga viral? Categórico, sí, puede ocurrir. A ver, que nos crea el paciente también ocurre muchísimo, ¿verdad? Más cuando uno se cuidó y nos pasó, recuerdo el primer caso, ¿verdad? No creía, ¿verdad? No creía, no puede ser, ¿verdad? Que tuvimos que repetirle la muestra, ¿verdad? En el mismo día. Sí, pasa mucho eso. Hay varios casos en los que se le dio positivo, se fue a la Costanera, se tomó, ¿verdad? Porque tuvo síntomas. Y cuando 24 o 48 horas después tiene el resultado, le dicen que es positivo, entra en cuarentena, pero decide hacerse en el privado y paga, ¿verdad? El privado también te da la opción de ir a tomar a tu casa, te toman, te dan el resultado 24 o 48 horas después y tenés negativo, ¿sí? Vimos varios casos de eso. No es lo común, pero pasa. ¿Qué significa esto? Es muy probable que la persona que dio positivo, probablemente tuvo el virus de manera asintomática y ya estaba en la cara, ¿cómo te iba a decir? En la fase ya final de la enfermedad, ¿sí? Entonces, le dio el último rastro de positivo, le dio el laboratorio central, el laboratorio de salud pública. Y bueno, cuando ella se hace 3 días después, obviamente ya esa carga viral. Pero los falsos positivos no existen. Los falsos positivos no existen, los que sí existen son los falsos negativos. Eso existe mucho más. Y en esos casos, doctor, ¿no se puede tomar la muestra de sangre en donde sí te deja un rastro del virus a lo largo de ciertos días? En casos excepcionales, no digo para hacer en todos los casos. Mira, todavía nosotros no tenemos esa tecnología en el país y hay escasez en el mundo para tomar la sangre y hacer por la mejor técnica. ¿Y esas no son las pruebas rápidas que llegaron? Justamente, lo que hay es la prueba rápida. La mayoría de las pruebas rápidas no son muy buenas, ¿sí? Lo ideal sería sacarle bien la sangre, hacer por lo menos por ELISA, la técnica de ELISA, y medir los anticuerpos. Esa es la buena técnica. No tenemos capacidad todavía para hacer ELISA en el país y dosar anticuerpos para el COVID. No tenemos todavía. Pero sí ya están llegando al país las pruebas rápidas. ¿Qué son eso? Son como unas plataformas chiquititas, así parecen unos BBTs, ¿verdad? Donde uno se hace una punzada en la punta del dedo, como la insulina. Para la diabetes, para medir la sangre, ¿verdad? La glicemia. Haces tu gotita de sangre, le echas un chorrito de un líquido y esperas 10, 15, 20 minutos y de acuerdo si marca 1, 2, 3 rayitas, tenés un resultado, ¿verdad? Esto es lo que hay. Todavía no está validado eso en nuestro país. El mundo, ¿qué nos dice? De que todas esas pruebas son muy malas. Depende mucho de qué laboratorio. Los laboratorios que hacen bien eso son muy caros, ¿verdad? Todavía esas marcas o esos modelos comerciales no llegaron al país. ¿Y esa donación que íbamos a recibir, se recibió finalmente? ¿Cuál? Hay una donación en relación a pruebas rápidas que iban a llegar hasta el ministerio, que por lo menos
Había una promesa, no sé si finalmente se recibieron. Sí, yo escuché mucho también, pero nunca, todavía no lo vi. Sí recibimos donaciones, pero son de las mismas pruebas que hace el Laboratorio Central. Bueno, se donaron test rápidos, se donaron estas pruebas rápidas a unos 500, otros donaron 1000, empresas que nos donaron, ¿verdad? Y de hecho nosotros probamos algunas de ellas. Les voy a contar cómo fue. Probamos que nosotros sabíamos que eran positivos, casos que eran positivos. Probamos 8 muestras. Es poquísimo, no es para tomar una decisión, pero para que vean cómo funciona. Una persona que ya tenía 15 días de enfermedad. Hacía 15 días que nosotros la diagnosticamos y le estábamos haciendo el test para saber si ya se curaba o no. A los 15 días, si sale negativo, pues 2 veces ya de alta. Le hicimos el test, el nasofaringio, el hisopado, y de paso le hicimos la prueba. En el test nos salió de que seguía teniendo positivo en el test nasofaringio, o sea, tenemos que hacerle a los 21 días otra vez, se tiene que seguir en cuarentena. ¿Y qué nos dijo el test? Los 2 que le hicimos a 2 personas, negativo. O sea, no es confiable, doctor. A los 21 días le hacemos, las personas seguían dando positivo al test del PCR, o sea, el hisopado, y uno de ellos nos daba positivo y el otro nos daba negativo. Y a los 28, 29 días, cuando le volvemos a hacer el test y seguían dando positivo por el PCR, porque tuvimos gente que tuvo hasta 40 días positivo, ¿verdad? Ahí ya nos daba positivo el test de la sangre. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Sí? Si yo me hago ahora, si yo estuve en contacto, tengo miedo, o mi jefe me pide en mi empresa, porque eso nos pasa. Mucha gente me preguntó a mí, fábricas, empresas, le voy a hacer a mis empleados esto y si me sale negativo le voy a hacer entrar. Yo le dije, no sirve para eso. ¿Por qué? Y les cuento esta experiencia. Porque te dice que es negativo y tranquilamente la persona, yo vi, la persona puede tener el virus, altísima carga viral, y ese test no te detecta todavía. Puede ser que sí, pero en gran parte no. Recién es bueno a los 21 días o más, ideal un mes después de la enfermedad. Ahí recién, sí, esta persona pasó. Para eso sirve. Pero si te dice que es negativo, tranquilamente en ese momento se está contagiando. Y otro tema también, que se publicó mucho a nivel internacional, en países que se probó esto, en el sudeste asiático, en Singapur, en Filipinas, en Indonesia, estos test dieron positivo, pero en realidad se cruzaba con el anticuerpo de las personas que tuvieron dengue. ¿Podría confundir también eso? Puede confundir. Entonces, justo nosotros pasamos la epidemia más grande de dengue en los últimos 10 años, hace apenas 2 o 3 meses, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos factores como para que el resultado de ese test rápido lo tomemos con pinza. Yo le insisto mucho al ministro que no nos casemos con ninguno de estos test todavía. Esperemos que haya más evidencia. Sigamos haciendo que es lento, ¿verdad? Yo sé que la gente quiere tener resultados rápidos, pero que es mucho más preciso que los test rápidos que se están usando y que hay países que lo están usando, ¿eh? Brasil lo está usando muchísimo y lo vemos nosotros con personas, tanto paraguayos que estaban en Punta Morada, que Brasil está usando eso. Si es negativo, si es positivo, es positivo. Bueno, y así les va. ¿Verdad? Quiero rescatar esa parte, doctor, cuando nos hacía referencia acerca de la página del Ministerio de Salud, hacía referencia a justamente algunos ítems y marcaba usted, y ahora recuerdo, acerca de un trabajo científico de la Universidad Nacional, no sé si es la Politécnica, acerca de unas estadísticas donde usted hablaba, hay una proyección para los próximos 15 días. ¿Podrías comentarnos, doctor, qué dice ese reporte de cómo podríamos, en base científico a lo que hoy tenemos, dentro de las 2 semanas próximas? Mira, el análisis está hecho, el último análisis, eso se renueva semanalmente y en los próximos días vamos a tener lo nuevo, ¿verdad? Pero el análisis está hecho justo antes de lo que ocurrió a partir del miércoles, jueves, viernes de la semana pasada, ¿verdad? Que saltaron estos casos sin nexo, tuvimos muchísimos contactos, pocos casos en albergue, en realidad tuvimos muchos más casos fuera de albergue que en el albergue, ¿verdad? Entonces, esto puede cambiar un poco el pronóstico. El pronóstico antes de eso era que en los próximos 15 días íbamos a estar bastante bien. O sea, ¿Vamos a entrar a fase 3? Que iríamos a fase 3. Eso parecía hasta el miércoles, justamente creo que el análisis es del lunes, martes, tomando los datos que hay antes, ¿verdad? El análisis que se va a hacer esta semana toma un poco todos los datos de lo que ocurrió la semana pasada y lo que va a ocurrir estos últimos días, y ahí podemos tener un poco algo
un poco más preciso, ¿verdad? ¿Y qué dice usted en base a esos datos de los últimos días en comparación al análisis técnico? ¿Hacia dónde vamos? ¿Entramos a la fase 3? Y es difícil. Por lo que pasó, mira, por lo que pasó ayer, hoy, ¿verdad? ¿Es difícil entrar en la fase 3? Es difícil decirte eso, porque se compensó un poco. El domingo, el lunes, y hoy tuvimos resultados muy buenos, relativamente buenos, ¿verdad? Dejamos de tener sin nexo, y eso que la gente se fue a hacerse el test, ¿eh? Masivamente la gente empezó a hacerse más, fuimos a hacer más estudios de contacto, o sea, el número de muestras que se está aumentando, ¿verdad? Entonces, a pesar de ese mayor número de test, estamos encontrando pocos sin nexo después de eso que ocurrió, ¿verdad? Pero bueno, no sé qué va a ocurrir esta noche, no sé qué va a ocurrir mañana. Doctor, en relación al albañil en la zona de Villeta, que dijo tener aproximadamente 120 contactos, hoy se apersonaron allí para hacer las pruebas correspondientes y solamente tomaron 16 muestras. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué hay un filtro o van a volver para tomar más muestras? No, mira, sí, mucha gente me preguntó eso. El domingo ya estudiamos un poco la situación y habían probablemente 104 contactos probables, ¿no? Que nos parece exagerado porque poco tiempo tuvo esa persona ahí, ¿verdad? Pero bueno, pero siempre hay que ir a in situ. Y hoy se fue el equipo y volvió a hacer, y eran 145 supuestamente. Muy sociable el hombre. Muy sociable, pero afinando realmente, las personas que tuvieron el contacto real eran 16 o 19, no recuerdo, pero menos de 20, ¿sí? Y a esas personas se le tomó. Y de acuerdo, si esto sale positivo o no, vamos a abrir otros árboles, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? La gente, él estuvo, por ejemplo, reuniéndose con una familia, por ejemplo, ¿verdad? Y esa familia es muy amiga de otra familia, que siempre les visita y todo. Pero él estuvo en ese contacto, ese día estuvo con ellos y luego se fue. Entonces, cuando se enteró esta familia de que él estuvo ahí, esta familia también se quiere hacer el test. Pero esto ni le vio al caso, ¿verdad? No, pero te dicen, no, pero yo me voy a visitarle mucho a esta gente. Claro, bueno, esperemos que alguien de este dé positivo. Si alguien de esto da positivo, ahí vamos a irnos a hacerle a ustedes. Pero la gente se quiere hacer para Pero prevenir. la gente se quiere hacer, ¿verdad? Y ahí entra el tema del falso negativo. Y está el que tiene plata y se puede ir a hacer. Paga y $100 cuesta. Sí. Paga y se hace. Y tiene negativo. Lo peor que puede pasar es porque es una falsa sensación de seguridad. Ah, tengo negativo. No es así. Por ahí estás incubando el virus y recién vas a ser positivo dentro de 5 días. ¿Verdad? Y porque tenés negativo ya no te va a cuidar más. ¿Qué significa, doctor, eso de que si por ahí ella o él tiene positivo, yo me acerco, tengo ese trato y yo mañana me hago, ¿va a ser un falso negativo? Puede ser un falso negativo. ¿Puedo yo incubar, pero todavía el sistema me va a decir que no? Así es. O sea, mínimo ¿cuántos días entonces? Lo ideal sería, si vos eras positiva, él estuvieron hablando sin protección, ¿verdad? A menos de 2 metros, más de 2 minutos, eso es contacto estrecho, digamos. Vas a incubar el virus. A partir del 5º o 7º día puedes empezar a tener los síntomas. Habitualmente, puede empezar al 3º, pero habitualmente a partir del 5º o 7º día puedes empezar a tener los síntomas. Y lo ideal sería hacerte el test a partir del 3er día de los síntomas. No, 10 días. Probablemente ahí es cuando es más eficiente el test. Pero por eso es cuando vos tuviste, si vos diste positivo, bueno, consultaste, día 10 del contacto, vos consultaste, vos no sabés que ella fue la que te contagió, vos consultaste, te haces el test positivo, ahí tenemos que reconstruir un poco tu historia, ¿qué hiciste? Y a partir de que yo, por ahí, usé la tablet que ella está usando, me contagié, ¿a partir de qué momento yo puedo contagiar al resto? Vos te contagiaste, o sea, tocaste la tablet, no te limpiaste la mano después, te tocaste la nariz, ahí, ¿verdad? Porque si tocas nomás, no pasa nada. Puedes tocar la tablet, puedes tocar un montón de cosas, pero si después te lavas la mano, estás salvado, no pasa nada. ¿verdad? No pasa nada. Pero si te tocas y después te tocaste la nariz, algo, fuimos, ¿verdad? Empezás a incubar el virus, ¿sí? A partir del 3er a 5º día puedes desarrollar los síntomas. Y 2 días antes de desarrollar los síntomas, vos ya podés estar contagiando. Si al 5º o 7º día vos empezás a contagiar, a tener síntomas, cansancio, un poco de fiebre, congestión nasal, ¿verdad? 2 días antes vos ya estabas contagiando. Y ahí tenemos que estudiar bien con quién estuviste los últimos 2 días para
avisarle. Esos son tus contactos para que él no se disperse, ¿verdad? No es de forma inmediata, entonces. No es de forma inmediata. ¿Qué Doctor, tan...? Perdón, adelante. Sí, nada más recalcar lo que decía el ministro Mazzoleni, que se podría haber una situación en que eventualmente se levante el freno de mano y se haga un stop en este tema de la cuarentena inteligente. Sabemos que normalmente usted es muy prudente, pero ¿qué nos llevaría a frenar el tema de la implementación de la nueva fase? ¿Qué situación debería desencadenarse para que frenemos? Mira, según el plan de la cuarentena inteligente, los indicadores más duros son categóricos. El número de camas, la ocupación de camas, tanto de terapia o de camas comunes, tanto de niños y de adultos, cuando se acerquen al 50%, para nosotros es suficiente como para poner el freno de mano. Eso es categórico. Ahora, si nosotros quisiéramos poner el freno de mano por otros indicadores más sensibles, vamos a tener que revisar bien. Es un poco más delicado. Tenemos que hablar con más sectores. ¿Cómo se hizo la primera vez? Nosotros cerramos el país con 2 casos, que no era lo recomendado, ni por la OMS ni por nadie. ¿Pero por qué? Porque teníamos un contexto diferente. Estábamos en plena epidemia de dengue, la más grande de los últimos 10 años, un personal prácticamente cansado, sin vacaciones que venía, y no teníamos preparado el sistema. Se frenó la ola en ese momento. En ese momento era estratégico. Ahora, después de haber parado el país 2 meses, porque tenemos unos cuantos sin nexo, quizás no es la estrategia más prudente. Pero hay que evaluar, hay que discutirlo, y ahí entra lo que dice la cuarentena inteligente, pensar los cierres territoriales. El país está separado en 5 regiones, según áreas epidemiológicas, que se pueden cerrar. Todo el eje de la ruta 2 es un eje. Todo el Chaco, por ejemplo. El Chaco, por ejemplo, tranquilamente, el Chaco hace rato que no tiene ni un caso. Claro. El Chaco puede avanzar, puede irse a fase 3, fase 4, mientras el resto de la región puede quedarse, ¿verdad? Y se hace un control sanitario para el ingreso. ¿Y qué tan alta es la circulación viral en Asunción, doctor? Mira, tuvimos unos cuantos sin nexos en los últimos días en Asunción, creo que 2 o 3. Pero buscando, eso la semana pasada y antepasada estuvimos buscando en la comunidad, ¿verdad? Fuimos a lo que nosotros llamamos las zonas silenciosas, donde tienen silencio epidemiológico. ¿Por qué? Porque son territorios de la capital donde gente de ahí no se hizo el test, ¿verdad? Porque no es que no teníamos positivo, ni negativo teníamos ahí. Entonces, como que la gente, por ejemplo, de la Chacarita, que está ahí al lado de la costanera, para hacerse el test, no se iba a hacerse el test, ¿verdad? O de otros territorios, de Bañado Sur, Santa Ana, San Cayetano, Tacumbú, ¿verdad? Territorios donde no se estaban haciendo el test o no teníamos registro por lo menos, ¿verdad? Entonces fuimos ahí, se hicieron más de 300 test y todos, increíblemente, y lo digo increíblemente, todos vinieron negativos. O sea, está bien Asunción. Eso era hace 2 semanas. Esto la tortilla se puede dar la vuelta en 2 semanas también. ¿Sí? Estos 2 sin nexos que empezaron ahora, hay que ver, ¿verdad? Cómo es su árbol de contacto, a ver si no aparece uno sin nexo entre esta noche y mañana, ¿verdad? Es muy lábil, ¿verdad? Usted hablaba del tema de los porcentajes, en qué momento poner el freno de mano. Decía 50% de camas ocupadas. Hoy estamos cerca de los 20, con 10 internados. Significa, haciendo una multiplicación rápida, si 10 son 20... No. ¿O no es así? ¿No funciona así? Doctor? Los 10 internados son por COVID, pero tenemos varios internados por virus respiratorio. Ya. El tema es que el denominador el numerador no son solamente los casos COVID y el denominador las camas. El numerador son todos los casos respiratorios que están internados. ¿Cuántos hay? Me voy a equivocar, pero hay muchos. Sí. Más de 200. Esa cifra que hay. ¿Cuántas camas tenemos disponibles, en otras palabras? Más o menos, me voy a equivocar. El doctor Portillo maneja mucho mejor que yo todo esto, ¿verdad? Encima es muy dinámico porque las camas van aumentando la capacidad de las camas. Pero de ocupación te voy a decir, me puedo equivocar, pero te voy a decir a grandes rasgos, hay más de 1.200 camas comunes para virus respiratorios y para COVID, obviamente. ¿Sí? Y hay alrededor de 250 camas de terapia intensiva para respiratorios y COVID. Obviamente son camas de terapia intensiva con respirador preparadas para cualquier virus respiratorio, incluyendo COVID. Eso en la página del ministerio pueden ver el porcentaje, le hacen clic y te va a decir ahí
de total de camas, tanto y tanto, esos son COVID. Te dice eso con detalle. Bueno, antes de despedirle, doctor. Solo espero tener una cama porque me estoy portando tan bien que si la necesito espero tenerla. Y pasa con todos los que nos portamos bien, definitivamente. Claro, por eso nos frustra tanto a aquellos que están jugando piquiboli el fin de semana, No, ¿verdad? terrible. Yo me quedé con el tema de los números, 1.200 camas, Sí. el 10% ahora significa que hay unos 120, 130 internados por cuadros respiratorios. Y tiene que ir a... Influenza, estamos hablando de muchos virus que circulan ahora. Y estamos ¿verdad? entrando. Sí, estamos entrando. La verdad que los números son bajísimos. O sea, con estas medidas de distanciamiento social que tomamos y con los que cumplen, están ayudando muchísimo a que los virus respiratorios en general, hoy los papás y las mamás que tienen niños pequeños te van a decir, mi hijo no se me enfermaron este invierno, increíble, ¿verdad? A esta altura los alérgicos te cuentan. Sí, murió más gente por influenza que por COVID, doctor, prácticamente en el primer semestre del año. Sí, el año pasado murieron por virus respiratorio alrededor de 120 personas, 70 más o menos por influenza. Doctor, ustedes viajan mucho, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, recorren, siguiendo la pista. ¿Pudieron hacerse la prueba ustedes? Como encargados de toda esta política. Nuestros equipos, yo no me hice todavía, ¿eh? Esa era la pregunta. Yo no me hice todavía. Dímelo la vuelta un poquitito. Sí, yo no me hice todavía, pero sí nuestros equipos, los equipos de vigilancia que hacen la toma de muestras, que van, visitan los pacientes, sí. ¿Y usted para cuándo le hizo pago, doctor? Y ante cualquier síntoma, ¿verdad? Voy a esperar el tercer o cuarto, pero quinto día del ideal. síntoma. Hay que tener un síntoma por lo menos, ¿verdad? Yo, las veces que estuve expuesto, digamos, tomé las precauciones, ¿verdad? Las veces que entré a un albergue donde había positivos, tomé las precauciones, entonces, y fueron muy pocas veces, no es lo mismo el equipo de vigilancia o los médicos que están trabajando en urgencia, donde sí están en contacto y con procedimientos con el paciente, ¿verdad? O sea, precauciones, santo remedio. Precauciones, santo precaución, remedio. ¿verdad? ¿Dónde está la carga viral más alta ahora en Paraguay? ¿En Ciudad del Este? Mira, yo no quiero hablar eso de carga viral tanto así, ¿dónde está? Pero es crucial eso para saber la cantidad de contagios posibles, porque cuanto más carga viral tenés, más puedes contagiar. Sí, pero mira, una persona puede pasar por todas las fases de tener carga viral alta y luego tener carga viral baja. Empieza por carga viral baja, tiene carga viral alta y tiene carga viral baja, ¿verdad? Y hay gente que tiene carga viral baja y se queda ahí, ¿verdad? Entonces, es como un ciclo. Es muy difícil decirte, mira, en Ciudad del Este hay carga viral alta, ¿verdad? Por eso, ningún país habla de eso. Yo sé que la doctora Russomano instaló un poco eso, la doctora profesora, investigadora, y es una genia, yo le quiero muchísimo, y lo bueno que le pone el componente académico-científico a lo que hace, y para eso así da gusto trabajar, pero yo le dije a ella, es una nueva variable que estás poniendo en el discurso y en la agenda, que no es necesaria porque es muy delicada. Ningún país usa ese indicador, esa variable, ¿verdad? Y para vigilancia, no es que porque tenga carga viral baja y alta, no, a primero y no. La respuesta es la misma. Y para el médico tratante, si está grave, no importa la carga viral baja o alta, no importa, no cambia mucho. O sea, estamos aprendiendo, este discurso es interesante para ver las dinámicas y para ir, a partir de ahí generar evidencia y ver qué vamos a hacer con eso, ¿verdad? Parece que tiene una asociación con algunas cosas, pero no es para jugarse todavía para cambiar procedimientos médicos o desde el punto de vista de vigilancia. Yo me voy a ir a llevar un ejército donde hay carga viral alta. Ni los protocolos tampoco. No cambian los protocolos. Doctor, cortito, en 2 palabras. ¿Qué espera de la gente? Mirando a la cámara. Hoy vino con mucha carga viral el compañero. Sí. Que no se canse la gente, ¿verdad? Yo voy a tratar de salir menos en la tele, si salgo es por culpa de ellos. Pero que no se cansen de este mensaje. No queremos retroceder en la fase, queremos seguir avanzando y eso depende muchísimo de la responsabilidad de la gente. El distanciamiento social. Podemos juntarnos con los amigos, pero en menor cantidad posible. Podemos visitar a nuestra mamá, pero con toda la precaución posible. Pero podemos trabajar, podemos seguir moviendo el país con toda la precaución. Eso es lo fundamental. Tomemos las precauciones nomás. Ya yo creo que en las próximas semanas, en los próximos meses, van a haber cambios a nivel global que nos van a ayudar para poder ir saliendo poco a poco de esta gran tormenta que es el COVID, no solamente para Paraguay, sino para el mundo. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buen resto de jornada y bueno, estaremos en contacto. No nos prive de tener la posibilidad de contar con usted, porque en cierta manera también nos ayuda a entender un poco más acerca de este virus, a entenderlo y de qué manera
poder cuidarnos y conocer tan detalles para usted, científico básico, que si uno pasa por un sitio, por más que haya pasado un enfermo, si uno toma las precauciones, no se va a enfermar. Sí. Yo creo que es una cuestión básica. Acá el detalle es de un principio: lavarse las manos, tapabocas, distanciamiento social y cero contacto físico. Ahí está el detalle. El caso 2 que tuvimos para mí fue una escuela muy interesante. El caso 2 recordarán que estuvo en un hospital privado, había venido de la Argentina y ese caso es interesante desde el punto de vista de contagio, porque él estuvo visitando a varios médicos por su problema de la tos, se internó en una sala común y luego pasó a terapia intensiva. Luego de 5 días de terapia intensiva, nosotros le diagnosticamos el COVID. Prácticamente la gran parte de los contactos que se contagiaron, de hecho, un médico relacionado, falleció un médico relacionado a este caso, ¿verdad? Otro médico estuvo internado, enfermeros, prácticamente todos los que le vieron antes, porque no tomaban la precaución, porque en ese momento el COVID no era un problema, ¿verdad? No estoy echándole la culpa. Nadie se enfermó. En cambio, cuando entró en terapia, ahí le intubaron, le pusieron vía, estuvieron encima de él, con protección habitual de lo que es terapia intensiva. Habían otros pacientes en la sala. Ninguno se contagió. Todos los enfermeros que estuvieron ahí, todos los médicos que estuvieron ahí, que no sabían que era COVID. Pero en terapia intensiva uno ya toma algunas medidas más, que inclusive ahora son mucho más protectivas, ¿verdad? En ese momento, la protección habitual pre-COVID, digamos, la era pre-COVID, donde entrábamos, nos poníamos una máscara y nomás no era la máscara espectacular, no era astronauta, ¿verdad? Una máscara común, una batita, con eso le intubaron al paciente, con eso le revisaban al paciente y nadie se contagió. Es importantísimo. Y todos los que le vieron, no digo todos, pero gran parte de los que le vieron, estuvieron antes con él, se contagiaron. Como el simple hecho de lavarnos las manos, usar un tapabocas, un distanciamiento social, es fundamental para reducir el contagio. Excelente. Doctor, gracias. Buenas noches. No, por favor. Gracias. Hacemos una pausa. Breve, ya vamos. Hablamos ahora de lo que ocurría en Hernandarias, en esta estación de servicio, en donde minutos de terror vivió esta cajera cuando delincuentes amenazaban con decapitarla si no entregaba toda la recaudación del día. Los presuntos marginales irrumpieron el minimarket de la estación de servicios ubicada sobre la avenida Las Acacias del barrio Mariscal López de Hernandarias. Tras tomar de rehén a la cajera, a quien amenazaron con decapitarla, se apoderaron de la recaudación del día para luego abandonar el lugar. La Policía Nacional fue alertada y se logró la detención de uno de los sospechosos del hecho, identificado como Robert Antonio Pereira, de 21 años, de cuyo poder se pudo incautar el arma blanca utilizado para el atraco. Posteriormente, los investigadores lograron identificar a Fabio Recalde, de 26 años, detenido cuando ingresaba a su puesto laboral. Donde resultó víctima la cajera de la estación de servicio Petrochaco. A raíz de la llamada telefónica recepcionada en la oficina de guardia por parte de los funcionarios de la estación de servicio, personal de esta comisaría se constituyeron hasta el lugar y a raíz de un rastrillaje procedimos a la aprehensión el domingo, a la aprehensión de uno de los supuestos autores, de cuyo poder fue incautado un arma blanca, machete, utilizado para cometer el hecho de robo. Posteriormente, en fecha de ayer, en hora de la tarde, a raíz de trabajo de inteligencia, procedimos a aprender a otro de los supuestos autores, quien fue aprehendido en frente a su lugar de trabajo, y ambos ya están puestos a disposición de la Fiscalía.
¿Los mismos fueron reconocidos a través de las imágenes del circuito cerrado? Sí, así mismo, los mismos fueron reconocidos a través del circuito cerrado y así también fue reconocido plenamente por la cajera que fue víctima del robo. ¿Cuánto llevaron estas personas de la caja de esta estación de servicio? Y según la cajera, según su denuncia, no especifica el monto de lo robado. Los involucrados serían vecinos de la zona, siendo reconocidos por las imágenes del circuito cerrado. La víctima sufrió algunas lesiones en la mano, pero afortunadamente está fuera de peligro. Y en las últimas horas, tras la publicación de videos que mostraban la vulnerabilidad de los controles en la frontera, concretamente de Pedro Juan Caballero con Punta Poná, saben ustedes, es una frontera seca, se han reforzado estos controles con la presencia de más agentes militares en la zona de esta unión entre ambos países. Verán, estos son los retenes militares entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Reserva. No es un secreto que la frontera seca entre las ciudades de Pedro Juan Caballero y Punta Poná resulta ser vulnerable a la hora de los controles de salida e ingreso al país. La barricada para prohibir el ingreso. En varias ocasiones se han captado fotos y videos de personas cruzando la frontera sin el más mínimo control, pese al cierre de fronteras dispuesto por decreto presidencial en el marco de la lucha contra el COVID-19, más aún con las estadísticas que registra el vecino país Brasil, que son alarmantes. Ahí está la cantidad de militares que vienen nuevamente para reforzar Pedro Juan Caballero. Ante esta situación, se han reforzado los controles con la presencia de más agentes militares en la zona para evitar la filtración de personas en este punto bastante vulnerable de la frontera paraguaya con Brasil. La reacción ciudadana pedrojuanina no se hizo esperar ante esta medida, ya que según denuncian, siquiera les permiten entregar mercaderías en la línea internacional, haciendo que la situación económica empeore aún más en la región, por lo que los comerciantes y funcionarios salieron a las calles a manifestarse. Los militares se encuentran distribuidos en puntos fijos y también realizan constantes patrullajes en la zona para prevenir que extranjeros y connacionales crucen la frontera. Recordemos que las personas con nacionalidad paraguaya pueden ingresar al país a través de un trámite en el consulado o la embajada paraguaya y pasar obligatoriamente por cuarentena en albergues por al menos 15 días. Este video justamente muestra el momento exacto en el que una mujer es alteada por los militares y al constatarse que se trata de una ciudadana paraguaya que acababa de cruzar al lado paraguayo, es llevada hasta un albergue para el cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Estos controles de frontera son fundamentales en la lucha contra el COVID-19, ya que por el momento el virus tiene poca circulación en el país. Y ante estas filtraciones que se están dando en los pasos fronterizos, los resultados podrían ser catastróficos para la población paraguaya que está haciendo lo posible por cumplir con las medidas impuestas por el gobierno.